Bien, vamos a ver ahora los problemas resueltos de potencia compleja. Como siempre empezamos por los problemas más sencillos y vamos en dificultad creciente. El primer problema es, de acuerdo a los siguientes datos, hallar la potencia compleja S. Este sería la parte A del problema. Acá nos dan el fasor de la tensión y el fasor de la corriente. De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en nuestra parte de desarrollo teórico básico, y además habíamos desarrollado unas fórmulas para uso inmediato, tenemos que esto de aquí es la fórmula básica de la potencia compleja. Entonces ya tenemos tensión, ya tenemos corriente en su modo fasor, ¿no? Y hay que recordar que se necesita el conjugado del fasor de la corriente. Entonces para eso aplicamos D. S es igual a U medio de B por I. Tenemos B, si lo tenemos, que sería 112 ángulo 10 por el conjugado de este fasor, 4 ángulo menos 50 conjugado. Entonces la potencia compleja, llevándolo a su forma cartesiana, sería 112 más 194 JBA. Para esto hay que observar también, vale observar que esto de acá es P y esto de acá es Q. Hay que notar también que los dos son positivos, ¿no? Los símbolos que anteceden a estas cantidades son positivos. Por lo tanto, en lo que respecta a P, a la potencia media, es 112 vatios, y a la potencia reactiva es 194 bar. Desde el punto de vista de la potencia, aquí se está absorbiendo potencia, ¿no? Y aquí también se está absorbiendo. Y como es positivo, ¿no?, lo podemos ver también aquí del triángulo de potencias. Si el Q es positivo, se está tratando de algo inductivo o algo en atraso, ¿no? Bien. Siguiente, la parte B. Ahora tenemos que el ángulo de la tensión es 160 ángulo 0 voltios. La corriente es 4 ángulo 45 grados ampere. Lo mismo, ¿no?, de la fórmula de la potencia compleja. Tenemos tensión, su versión fasorial, y tenemos la versión fasorial de la corriente, solo que hay que conjugarla. Sería 1 medio 160 ángulo 0 por 4 ángulo 45 conjugado. Por lo tanto, si nosotros operamos y lo llevamos a su forma cartesiana, tendremos 226.27 menos 226.27 JBA, volt ampere. Bien, la parte de la potencia media es esta de acá, la parte real, 226.27 vatios, y la parte reactiva es esta de acá, ¿no?, la parte imaginaria de todo este número complejo. Sería menos 226.27 bar, volt amperio reactivo. Bien. Siguiente, tendremos estos datos. Ahora en RMS sería acá
BRMS es 80 ángulo 60 voltios y la corriente RMS fasor es, corriente no, sino impedancia sería 50 ángulo 30 ohmios. Bien, tenemos el ángulo, el fasor de la tensión BRMS y la impedancia, y esto lo podemos trabajar con las fórmulas que desarrollamos para la potencia compleja en RMS, y es esta de acá. Tenemos la tensión, el fasor de la tensión, y también tenemos la impedancia, la cual le vamos a tener según esta fórmula que sacar su conjugado. Por lo tanto, aplicamos dicha relación BRMS al cuadrado sobre Z conjugado. Por lo tanto, aquí es el módulo del fasor al cuadrado sobre el conjugado de la impedancia. Si nosotros operamos todo esto y lo llevamos al plano cartesiano o a la forma cartesiana del número complejo, nos quedará 110.85 más 64J volt-ampere. Y de acá, por ejemplo, podemos sacar que la potencia media es 110.85 vatios y la potencia reactiva es 64 bar. Bien. Siguiente. Nos dan como dato el fasor RMS 10 ángulo 60 amperes. Y nos dan también la impedancia 100 ángulo 45 ohmios. Bien, nos dan este fasor de corriente, nos dan la impedancia, podemos recurrir a nuestra tabla de fórmulas, ¿no? Usamos esta de acá, nos dan impedancia, nos dan el fasor IRMS, ¿no? Bien, entonces, esto de acá, perdón, me olvidaba, esto de acá sería SRMS. Bien, sí. Entonces, de SRMS tendríamos que esto es Z por el módulo del fasor de la corriente en IRMS al cuadrado. Entonces aquí tendremos que es 100 ángulo 45 por el módulo de este fasor de aquí al cuadrado. Por lo tanto, SRMS, si nosotros multiplicamos y llevamos a su versión cartesiana de todo el número complejo, que nos va a salir 7071.07 más J veces 7071.07 volt-ampere. De aquí, bueno, tendremos que, ya no es necesario escribir, ya que lo estamos viendo en los anteriores problemas. Este sería la potencia media y esta de acá sería la potencia reactiva, ¿no? Más. Siguiente, por ejemplo, tenemos este fasor de la tensión 50 ángulo 120 grados voltio y tenemos que la corriente es 5 ángulo 10, el fasor de la corriente ampere. Acá tenemos directamente la tensión y la corriente, entonces de S igual a 1 medio de V por I, entonces será 1 medio de 50 ángulo 120 por 5 ángulo 10.
si nosotros trabajamos con esto, obtendremos que S es igual a menos 42.75 más 117.46 JBA. Hay que notar con respecto a los anteriores problemas o anteriores enunciados que acá tenemos una potencia media negativa, lo cual significa que se está suministrando potencia, y esto de acá es una potencia reactiva positiva, lo cual significa que se está absorbiendo potencia. En vatios y en bar. Ahora, por último, tenemos esto de acá. El fasor es 20 ángulo menos 30 voltios. La corriente, fasor de la corriente es 10 ángulo 90 grados ampere. Tenemos tensión y tenemos corriente en formas fasoriales, entonces la potencia compleja será 1 medio fasor B por fasor I, perdón, acá me he equivocado, fasor I conjugado. Ya. Entonces esto será 1 medio 20 ángulo menos 30 por la corriente o el fasor de la corriente conjugado. Entonces nuestra potencia compleja será, operándolo ya, menos 50 menos 86.6 JBA. De aquí que la potencia media es la parte real, menos 50 vatios, y la potencia reactiva es la parte imaginaria, menos 86.6 bar. Noten que aquí hay un signo negativo, lo cual nos refiere que esta potencia media se está suministrando. Se suministra a alguna parte del circuito. Y esta potencia reactiva negativa también se está suministrando a otra parte del circuito. Bien, eso sería el primer problema. Bien, siguiente problema. De acuerdo a los siguientes datos, hallar la potencia compleja. Bien, recordemos que acá nos están dando el P y el Q, por lo tanto, hay que recordar que la potencia compleja puede estar dado de esta manera: P más menos JQ. Y eso no hay que olvidar que viene de nuestra fórmula básica de potencia, ¿no? Entonces, P viene a ser 269 vatios, nos están dando una potencia positiva, potencia media positiva, ¿no? Potencia media de la parte real, y esto de acá sería la parte reactiva, y nos dan 150 bar adelantado, ¿no? El Q, 150 bar adelantado. Y de nuestro triángulo de potencia, si nos dicen que es adelantado es porque es menos Q, ¿no? O capacitivo. Por lo tanto, esto sería menos, le borramos acá, perdón, menos 150 JPA. ¿No? Acá lo borramos para hacerlo más claro. Quedaría algo así. Bien. Hay que recordar nuevamente, hago hincapié aquí, que este de aquí es negativo porque en el dato nos dicen que es adelantado o capacitivo, o tal como nuevamente hemos visto aquí en nuestro triángulo de potencia. Bien, la segunda parte del problema, la parte B, nos dan como dato
Q igual a 2000 bar y nos dan un factor de potencia igual a 0.9 adelantado. Bien, hemos dicho en cuanto al factor de potencia que siempre será positivo. Decimos que siempre será positivo porque el dato que se nos dará en los problemas siempre será un dato positivo. Puede variar, puede ser hasta 1, ¿no? El dato puede ser el número puede llegar a ser hasta 1. Y que sea siempre positivo puede ser 0.4, 0.7, 0.9, 0.95 o 1. Siempre nos darán un número positivo. Lo que va a cambiar es en la forma que se nos dará o en el enunciado. Nos darán un factor de potencia en atraso, nos darán un factor de potencia en adelanto, o nos dirán un factor de potencia inductivo, o nos hablarán de un factor de potencia capacitivo, ¿no? En eso va a variar. Bien, teniendo esto entonces, si nos están diciendo de que se habla de un factor de potencia en adelanto, factor de potencia en adelanto significa que tenemos este triángulo de acá, ¿no? Y que el ángulo ha rotado hacia abajo, es un ángulo negativo. Por lo tanto tendríamos algo así. Si lo dibujamos en un triángulo, acá estaría la potencia media, acá estaría menos Q, acá estaría el menos teta y acá estaría la potencia aparente. Vamos a llevarlo para trabajar con estos datos al primer cuadrante. Llevándolo al primer cuadrante, tendríamos algo así. Aquí está P, aquí está más Q, ya que estamos en el primer cuadrante, aquí está la potencia aparente y aquí está teta. Bien, los datos que nos dan, ¿no?, del primer cuadrante, es decir, trabajando con este triángulo, ¿no?, nos dan un factor de potencia de 0.9. Nosotros sabemos por nuestra fórmula que, ¿no?, podemos relacionar el factor de potencia con el ángulo y después lo podemos relacionar con la tangente, ¿no?, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestra tabla, la relación entre teta, P y Q. Entonces 0.9 es el factor de potencia. Entonces el ángulo teta va a ser igual a, tal como lo vimos acá, coseno a la menos 1 del factor de potencia. Es decir, coseno a la menos 1 de 0.9 y esto será igual a 25.84 grados, ¿no?, este ángulo de aquí. Ahora, tenemos el dato Q, nos están dando acá. Tenemos ahora el teta, podemos hallar la potencia media relacionándolo mediante una tangente. Entonces, tangente de teta es igual a Q sobre P, cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto lo tenemos, el Q lo tenemos, el teta lo tenemos, podemos sacar entonces la potencia media o la potencia real, que será Q sobre tangente de teta. Bien, ahora por dato nos están diciendo, nuevamente ya llegamos a la expresión final, ahora nos toca reemplazar los datos. Por dato nos están hablando que es en adelanto, ¿no? El factor de potencia es en adelanto. Ya habíamos visto que en adelanto este es menos Q. En adelanto tenemos un menos teta y es menos Q. Entonces, si nos dicen en adelanto,
esto cambiará menos Q y esto cambiará a tangente de menos teta, ¿no? Acá hacemos énfasis en adelanto. Bien, reemplazamos entonces, potencia media será menos Q menos 2000 sobre tangente de menos teta, ¿no? Menos 25.84. Y eso tiene total sentido porque en realidad los datos son de un triángulo aquí, en este cuadrante. Entonces lo hemos llevado al primer cuadrante y al último vamos a reemplazar los verdaderos datos, ¿no? En adelanto y todo lo demás. Aquí calculamos que es 4129.83 vatios. Por lo tanto, como nos piden la potencia compleja será igual a P más menos J veces Q. También puede ser un P negativo, ¿eh? También puede ser un P negativo, como en el problema anterior lo habíamos visto, ¿no? Lo que significa que se está suministrando potencia media y que el triángulo estaría, ¿no? Que este ángulo estaría rotando hasta el segundo cuadrante, ¿no? Estaría hacia allá. Se tendría un triángulo acá en el segundo cuadrante, ¿no? Igualito lo llevamos todo al primer cuadrante. Entonces esto es P, que lo acabamos de hallar, menos, ya que nos están hablando en adelanto, menos Q2000 JPA. Nuevamente hago hincapié que esto negativo es por el dato que nos han dado. Adelante. Ahora, el siguiente problema C, nos dan como datos la potencia aparente en RMS, que también lo podemos colocar como P sub A, 600 por amperio, y nos dan Q, ¿no? La potencia reactiva 450 bar, nos dicen capacitivo. Bien, de momento que nos están dando ya que es capacitivo refiere a menos Q. Menos Q, el triángulo está en este cuadrante de acá. Menos Q y menos teta, ¿no? Este es el triángulo. Por lo tanto, tendríamos algo así. Acá tendríamos el P. Acá tendríamos menos Q. Acá tendríamos menos teta. Y acá tendríamos SRMS. Bien, vamos a trabajar como en la parte B. Vamos a llevar al primer cuadrante. Bien, entonces lo llevamos todo al primer cuadrante. SRMS y esto es teta. Bien, y trabajamos todo como en el primer cuadrante como en el problema anterior. Fíjense que tenemos esta hipotenusa y también tenemos este Q, por lo tanto mediante la función seno podemos hallar por ejemplo el ángulo, ¿no? Seno de teta, acá del primer cuadrante,
seno de teta, cateto puesto entre hipotenusa, y aquí podemos hallar el ángulo teta, ¿no? Seno a la menos 1 de Q sobre SRMS. A ver, ¿no? ¿Qué espacio? Seno a la menos 1 de Q, que es 450, sobre este S de aquí, que es 600. Por lo tanto, el teta es igual a 48.6 grados. Pero hay que recordar que por dato, se está hablando de capacitivo. Los datos que nos dan es acerca de algo capacitivo. Entonces, capacitivo, el ángulo rota hacia abajo. Entonces es menos teta. Por dato, vamos a ponerlo acá. Teta entonces será menos 48.6 grados. Y este menos capacitivo. Bien. Puesto que dentro de los datos tenemos el Q, nos falta hallar la potencia media. Ya tenemos el ángulo, entonces nuevamente podemos usar, ¿no?, la función coseno, ¿no?, del mismo triángulo. Por acá lo vamos a poner. Del mismo triángulo rectángulo, primer cuadrante, tendremos, por ejemplo, coseno de teta, cateto adyacente entre hipotenusa, P sobre SRMS. De acá podremos hallar el P, que sería SRMS, la potencia aparente, por el coseno de teta. Ahora, por dato, en realidad el teta es menos teta, por lo tanto P es S, que ya lo tenemos, que es 600 por coseno de menos 48.6 grados, ¿no? No hay que olvidar, y nuevamente lo escribimos aquí, el menos es porque es capacitivo, ¿no? Nos dan como dato capacitivo, perdón. Ahora, si nosotros efectuamos todo esto, nos sale 396.79 vatios, dado que esta es la potencia real, potencia promedio, la potencia media. Entonces ya podemos obtener la potencia compleja, que es 396.79, este es el P, ¿no?, la parte real de la potencia compleja, más la potencia reactiva, ¿no? Potencia reactiva 450, pero nos dicen que es capacitivo, y nuevamente capacitivo, ¿no?, capacitivo en menos Q, menos, por lo tanto, J veces 450 BA. No, nuevamente este menos de acá es porque en el dato nos dicen que es capacitivo. Bien, eso sería el problema, ¿no?, que lo hemos dividido en tres partes, ABC. Bien, continuando, de los siguientes datos que vamos a proporcionar, hallar la potencia compleja, la potencia aparente, la potencia media, la potencia reactiva y el factor de potencia. Ojo, si nos dan dos datos, como en este caso en BRMS, en RMS,
hallamos sus correspondientes, ¿no? Hallamos las correspondientes incógnitas en RMS. Por ejemplo, acá nos están dando BRM, el fasor de la tensión en RMS, y nos están dando el fasor corriente en IRMS. De acuerdo a nuestra tabla que habíamos desarrollado, entonces, por ejemplo, la potencia compleja era fasor de la tensión, fasor de la corriente conjugado, todo en RMS. Por lo tanto, SRMS sería de PRMS por el conjugado de la corriente RMS. 220 ángulo 30 por 0.5 ángulo 60 conjugado. Si nosotros operamos, SRMS será igual a 95.26 menos 55 JBA. Acá ya tenemos la potencia compleja. Simplemente lo otro, por ejemplo, la potencia media es la parte real. El Q, la potencia reactiva, es la parte imaginaria, menos 55 bar. Bien, vamos ahora a hallar la potencia aparente. Lo podemos hallar de diferentes formas, ¿no? Potencia aparente, según nuestra fórmula, potencia aparente en BRMS, en RMS sería BRMS por IRMS, ¿no? Hay que notar que esto no es fasor, simplemente es la amplitud del fasor, ¿no? Es como si yo acá colocara fasor B, por ejemplo, ¿no? BM ángulo teta. Ok, trabajamos con esto. Entonces, para la potencia aparente, en este caso RMS, trabajamos con 220 y trabajamos con 0.5 por 0.5, ya que esto es BRMS por IRMS, y todo esto nos sale 110 BA. Podemos hallarlo por otra fórmula también, o para esto tomemos en cuenta este triángulo rectángulo. Esto es Q, esto es P y esto es S, sea en RMS o en... Bien, esto es un triángulo rectángulo, de tal manera que esto es la hipotenusa. Este S de aquí es la hipotenusa, por lo tanto, nosotros tenemos de cualquier triángulo rectángulo, por ejemplo, ABC, hipotenusa al cuadrado, ¿no?, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa, este valor de acá, será la raíz de b al cuadrado más a al cuadrado. Listo. Entonces, para nuestro caso, este C es como si fuese S. Entonces, del triángulo rectángulo, S sería igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de P al cuadrado más Q al cuadrado. Y acá podemos, esto sería para nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, esto sería SRMS, raíz de P
habíamos hallado que era 95.26 al cuadrado más Q menos 55 al cuadrado, o simplemente 55 al cuadrado. Por lo tanto, SRMS va a ser lo mismo. Acá lo podemos colocar. Vamos a hacer un cálculo. 95.26 al cuadrado más 55 al cuadrado. 109.99, 110. Igual que acá, 110 BA. Por cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces acá también podemos, ya que estamos viendo una nueva fórmula para la potencia aparente, ¿no?, de acuerdo a un triángulo rectángulo, podemos también llenar aquí que la potencia aparente en cualquiera de sus formas, sea RMS o no, sería P al cuadrado más Q al cuadrado. Ahí tenemos otra fórmula. Esto es al cuadrado. Esto de aquí es al cuadrado. Al cuadrado. Esta es otra forma, sea la potencia aparente en RMS o no. Bien, sacado del triángulo de potencia, ¿no? Por colocar así, del triángulo de potencia. Listo. Bien, ya tenemos esto. Ahora el factor de potencia. Dado nuestros factor de potencia es factor de potencia es coseno de teta. Acá está. Factor de potencia es esta de aquí. Coseno de teta. Teta B menos teta I es teta. Entonces, factor de potencia coseno de teta. Y ya de acuerdo a los datos vamos a ver si está en adelanto o en atraso. Ahora, hay que recordar que teta es teta B menos teta I. Entonces esto es teta B es 30 menos teta I es 60 grados. Entonces el factor de potencia sería coseno de menos 30, ¿no? 0.866, ¿no? Y como aquí tenemos un negativo, ¿no?, el Q es negativo, hay que recordar que cuando el Q es negativo es capacitivo o en adelanto, ¿no? Entonces esto de acá marca adelanto o capacitivo. Entonces es un factor de potencia en adelanto o un factor de potencia capacitivo. Hay que recordar, y nuevamente lo repito acá, que yo haya puesto aquí factor de potencia siempre positivo, es que nunca nos van a poner como número algo negativo, sino hay que interpretarlo, ¿no? En el cálculo nos puede salir negativo, pero hay que interpretarlo. Lo único que podemos decir del factor de potencia es que o es adelantado, o está atrasado, o es capacitivo, o es inductivo, pero el dato siempre va a ser el número que nos van a dar de factor de potencia siempre va a ser positivo. También pudimos haberlo hallado de acá, ¿no? Tan solo ver que como es, vamos a poner acá O, SRMS es 95.26 menos 55J. Lo podemos llevar a su versión
polar, ¿no? Vamos a colocar acá 95.26 menos 55J, llevémoslo a su versión polar, menos 30 grados, ¿no? Esto es 110 aproximadamente, ángulo menos 30 grados. Trabajamos con este ángulo, ya que este es el teta. Entonces trabajamos con este ángulo para llevarlo. Entonces factor de potencia es igual al coseno del teta de acá, ¿no? El teta que hemos hallado de la versión polar de la potencia compleja. Bien, ahora parte B. Tenemos los siguientes datos. Tenemos este fasor de la tensión 250, ángulo menos 10. Este está en RMS, 3 voltios, y corriente RMS es 6.2, ángulo menos 25 amperes. Bien, tenemos la tensión y la corriente en su versión fasorial y RMS. Trabajamos entonces con esta fórmula de aquí. Por lo tanto, de SRMS igual BRMS por el conjugado de la corriente IRMS. Acá sería 250 menos 10, 6.2 ángulo menos 25 conjugado. Bien, operando y llevándolo a su forma cartesiana, para de ahí directamente sacar cuál es el P y cuál es el Q, esto sería 1497.2 más 401.17 JBA. De aquí, este de aquí es el P, la parte real de la potencia compleja es la potencia media, la parte real, ¿no? 1497.2 vatios, y la potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia compleja, 401.17 bar. Bien, ya tenemos esto. Ahora hallamos la potencia aparente. Para la potencia aparente, o bien podemos usar esta fórmula que acabamos de dar, o bien simplemente multiplicamos, ¿no?, las amplitudes de los fasores. En este caso vamos a tomarlo así, vamos a multiplicar por la amplitud, que sería 250 por 6.2, y esto nos daría, a ver, 250 por 6.2, 1625. Perdón, acá me había equivocado. La potencia aparente es 250 por 6.2, ¿no? Los valores de la amplitud del fasor, de tensión y de corriente, esto nos sale 1550 VA, 1550 volt ampere. Bien, lo pudimos haber hallado también con esta raíz de aquí. También, por ejemplo, valdría la pena, ya que estamos probando. Acá sería la parte real, 1497.2 al cuadrado más 401.17 al cuadrado, igual 1550. De las dos formas sale.
Bien, ahora nos falta hallar el factor de potencia. Nuevamente lo podemos hallar de aquí, podemos pasar esta potencia compleja en su forma cartesiana, su forma polar, y trabajar con el ángulo que nos sale, o simplemente coseno de teta es coseno de teta b menos teta i. Ya sabemos cuál es teta b. Teta b es menos 10. Teta i es menos, esto sería así, menos teta i. Entonces operamos, acá sería 0.966, pero no basta solo con el número, sino hay que darle su forma, su carácter de esto de aquí. Y dado que como tenemos un Q positivo, el Q es positivo, la potencia reactiva es positiva, entonces potencia reactiva positiva, el factor de potencia se puede decir que es inductivo o atrasado, ¿no? Factor de potencia 0.96 atrasado. Bien, vamos al siguiente problema. Parte C. Nos dan este fasor de voltaje 120, ángulo 0, voltio RMS. Entonces este fasor realmente es RMS, y nos dan la corriente 2.4, ángulo menos 15 amperio RMS. Entonces realmente esta corriente es RMS. Bien, ya sabemos de la potencia compleja en su versión RMS será BRMS por el conjugado de IRMS. Aquí tendremos 120 ángulo 0, 2.4 ángulo menos 15 conjugado. Por lo tanto, si hacemos toda la operación, obtendremos 278.19 más 74.54 JBA. Ahora tendremos que la potencia media es igual a la parte real de este número, 278.19 vatios, y la potencia reactiva es la parte imaginaria, en este caso más 74.54 bar. Bien, ya tenemos esto, y ahora vamos a hallar pues la potencia. Ya hemos hallado la potencia compleja, la potencia promedio, y hemos hallado la potencia reactiva. Vamos a hallar la potencia aparente y después el factor de potencia. Potencia aparente son las amplitudes que se están multiplicando de los fasores, ¿no? Fasor tensión y fasor corriente. En este caso se multiplican, es este de acá, BRMS por IRMS. No es un medio, porque estamos trabajando en RMS. Por lo tanto, S es igual a 120, esto es PRMS por IRMS, esto es 120 por 2.4. S nos da 288 VA, volt ampere. Y por último, el factor de potencia, coseno de teta.
Ok, teta podemos sacarlo de acá de la potencia compleja si es que la potencia compleja de la versión que está aquí cartesiana pasamos a su versión polar y el ángulo de ese número polar, de ese número complejo en forma polar, lo trabajamos aquí. Ese de ahí es teta. O simplemente, ya que tenemos los valores aquí, teta b menos teta i, teta b es 0, menos teta i es menos 15. Si trabajamos con esto nos dará 0.996 o perdón 966. Ahora no basta solamente el número, que ya hemos dicho que factor de potencia se nos da un número normal, los datos se nos dan como positivo, sino también es necesario decir si está en atraso o en adelanto, y eso lo sacamos de aquí, de la potencia compleja, ¿no? Aquí el Q es positivo, ¿no? El valor de Q es positivo. Si el Q es positivo, estamos hablando de un factor de potencia inductivo o atrasado, ¿no? Esto aquí lo colocamos atrasado. Bien, este sería el problema. Bien, siguiente problema. El siguiente circuito, observen cómo acá hay una tensión, ¿no?, que está en paralelo con estas tres impedancias. Hoy nos piden hallar la potencia media y potencia reactiva en cada carga, en cada carga, y también nos piden la potencia media y potencia reactiva total de este sistema de acá, total, que se está desarrollando aquí en estas tres impedancias, y el factor de potencia total. Bien, vamos a comenzar. Fíjense que tenemos tensión en BRMS y tenemos impedancias. Eso quiere decir que nosotros podemos hallar corrientes. Y a este le llamaremos IRMS 1, a esta le llamaremos IRMS 2 y a esta le llamaremos IRMS 3. Bien, de acuerdo a esto, entonces nosotros, ¿no?, para la parte A podemos hallar IRMS, ¿no? IRMS 1, vamos a trabajar con el Z1, por lo tanto IRMS 1 será igual a la tensión que cae entre estos bordes de la impedancia 220 sobre la misma impedancia 124 ángulo 0, y obtendremos que esto es 1.77 amperes. Vamos ahora a trabajar con el Z2. Como nos están dando fasor, esto lo podemos colocar como fasor, a pesar que solo hay un número, porque no hay ángulo de fase, pero lo vamos a colocar como fasor, no hay problema ahí. RMS2 fasor sería 220, que es la tensión que está llegando acá, entre Z2, 20 menos 25J. Acá, por si acaso, vamos a poner 220 sobre Z1. Aquí 220 sobre Z2, para no perdernos. Aquí tendríamos, si operamos 4.29 más 5.37J amper. Bien, vamos calculando la corriente que pasa por Z3, ¿no?, que sería IRMS3 220 sobre Z3 220 sobre 90 más 80J.
1.37 menos 1.21 J ampere. Bien, ya tenemos las corrientes y ahora podemos hallar las potencias media y reactiva en cada carga. Y eso lo podemos lograr tan solo hallando la potencia compleja en cada carga, ya que la potencia compleja nos da la información que estamos necesitando, la potencia media y la potencia reactiva. Entonces, en Z1, la potencia de RMS1 será igual a BRMS por el conjugado de esta corriente. Reemplazamos, ¿no? BRMS es 220 por esto de acá, que sería el conjugado de 1.77, ¿no? Un conjugado de 1.77 es el mismo. Entonces sería 1.77 sería igual a 389.4. Hay que observar que nos está dando una cantidad real, por lo tanto esto es simplemente vatios. Esto de aquí sería entonces la potencia media de Z1 es igual a 389.4 vatios y la potencia reactiva aquí es 0 bar. Veamos ahora en Z2. Esto de acá no es fasor, perdón, esto de acá no es. Noten que aquí lo hemos hallado multiplicando la tensión BRMS y la conjugada de la corriente. Pero hay que observar también que de acuerdo a los datos tengo tensión y tenemos también la impedancia. Por lo tanto, de acuerdo a nuestras fórmulas, tenemos impedancia y tenemos corriente, que la acabamos de hallar, o tenemos tensión y tenemos para hallar la potencia compleja tenemos tensión al cuadrado, ¿no? El valor absoluto, el módulo y la conjugada, ¿no? La impedancia. O podemos hallarla con esta de acá, la potencia compleja, la impedancia por el valor absoluto o el módulo del fasor RMS al cuadrado. Tenemos entonces todo para hallarlo con cualquiera de estas dos fórmulas, ¿no? O simplemente con esta, ¿no? Tenemos tres formas de hallarlo, ¿no? Yo hallé la corriente y RMS en cada lado, ¿no? Para mostrarles que también se puede hacer de esta forma de acá, o también, ¿no? Dada esta fórmula de aquí, tenemos tensión y tenemos impedancia. Lo que solo restaría hacer es conjugarla. Entonces ya vimos una forma hallando corriente, ¿no? Y la otra forma en Z2, la potencia compleja sería igual a BRMS al cuadrado sobre la conjugada de la impedancia. PRMS fasor, bueno, no me dan el fasor, simplemente me dan este BRM 220 voltios, igual lo colocamos, al cuadrado sobre el conjugado del Z2, 20 menos 25J, conjugado.
nos sale, de acuerdo a esto, 944.4 menos 1180. Aproximadamente 5. 944.4 menos 1180.5 J. Vamos a copiarlo por acá. SRMS2 944.4 menos 1180.5 JBA. Bien, por lo tanto, la potencia media es esta de aquí. Lo copiamos. Potencia media en Z2 944.4 vatios, y la potencia reactiva menos 1180.5 bar. Bien, entonces hemos visto otra forma de hallar la potencia compleja, ¿no? Teniendo la tensión y teniendo la impedancia. Ahora, he de notar también que hemos podido usar tan solo este valor de acá sin necesitar su fasor, porque estamos trabajando con el módulo del fasor. Es decir, por acá lo podemos demostrar, era algo que ya habíamos visto en el desarrollo teórico. Si nosotros tenemos un fasor, por ejemplo, ¿no? Fasor de BM, vamos a ponerlo como exponencial, J teta, y teníamos, bueno, le sacamos el módulo a este fasor, le sacamos el módulo, aquí será, bueno, BM módulo por el módulo de esto, que sería el número E. Nosotros lo podemos llevar como coseno al cuadrado de teta más, bueno, la parte real, ¿no? Dado que el módulo, cuando nosotros sacamos un módulo de, por ejemplo, A, era la parte real del número complejo más la parte imaginaria al cuadrado del número complejo, real al cuadrado más la parte imaginaria. Este número E, hay que recordar que por Euler es más J veces seno de teta. Entonces, sacando el módulo de este número, de este exponencial a la J teta, ¿no? Lo llevamos a Euler, y el módulo de esto, el módulo del exponencial, sería coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, lo que hemos visto acá. Por lo tanto, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, todo esto es 1. Entonces, módulo del fasor, también el módulo de su amplitud. Si lo quiero elevar al cuadrado, nos queda así. Me da lo mismo trabajar con el módulo del fasor al cuadrado que con la amplitud del fasor, el módulo de la amplitud del fasor al cuadrado. Es lo mismo. Eso ya lo vimos en la revisión, en la parte de teoría básica de potencia compleja. Bien, eso es lo que estamos usando acá. Ahora, visto esto, también podemos ver la potencia compleja en Z3. Y vamos a usar esta misma fórmula de acá, SRMS3 será igual a nuestra fórmula. Este de acá, perdón, es Z2, entonces esta de acá sería Z3 conjugado. Acá nuevamente me da lo mismo trabajar con el valor de si estoy trabajando con el módulo del fasor, me da lo mismo trabajar solamente con la amplitud del fasor o con el módulo de la amplitud del fasor. Le elevamos al cuadrado y el Z3 es 90 más 80J. Acá sería 90 más 80J, y todo esto conjugado. Si nosotros trabajamos con esto,
nos quedaría, a ver, módulo 220 al cuadrado, 90 más, perdón, faltó poner acá conjugado, 90 más 80J. Bien, 300.41 más 267.03. Entonces, SRMS3, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, sería 300.41 más 267.03 JBA. De aquí sacamos que la potencia media en Z3 es igual a la parte real, ¿no?, de la potencia compleja, 300.41 vatios, y el Q sería igual a 267.03 bar. Bien, ya entonces hemos hallado la potencia media y reactiva en cada carga, ¿no? Y ahora nos falta hallar la potencia media y la potencia reactiva total. Y para ello vamos a usar lo que habíamos visto como conservación de la potencia, ¿no? Que la potencia total es la suma, la potencia total sería igual a la suma de las potencias, ¿no? En este caso, la potencia compleja total es la suma de la potencia compleja 1, de la rama 1, potencia compleja de la rama 2 y así sucesivamente. Sí. Entonces, potencia compleja total, en este caso RMS, sería potencia RMS1 más potencia RMS2 más potencia RMS3. De acuerdo a lo que hemos ido obteniendo, bueno, basta solamente sumar. Por ejemplo, potencia RMS1 389.4 más RMS2, esta de aquí, 0.4 menos J más RMS3, que es esta de aquí, 300.41 más 267.03 J. Entonces la potencia total RMS, si sumamos todo algebraicamente, nos sale aproximadamente 1872. Perdón, me estoy equivocando. Nos sale 1635.13 menos 913.47 JBA. Bien, esto de aquí, si lo vemos, noten que esta es la acá ponemos, ¿no?, por conservación de potencia, ya que es lo que hemos usado aquí. Si lo llevamos a su forma polar, noten que esta es la potencia media y esta es la potencia reactiva. Potencia reactiva negativa, ¿no?, nos dice que va a tener un factor de potencia capacitivo o adelantado. Potencia reactiva negativa. Entonces, si lo llevamos a su forma fasorial, tendremos 1872.98 ángulo menos 29.19 BA. Bien, eso sería la potencia media y potencia reactiva total de aquí. Ahora, esto de acá en realidad es para el cálculo de la parte B.
porque vamos a trabajar con este ángulo de acá y aquí mismo lo vamos a terminar, pero primero borramos acá. Esto entonces, tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, es el ángulo θ. Entonces, el factor de potencia es coseno de θb menos θi, o coseno de θ. Entonces, factor de potencia es coseno de menos 29.19. Obtendremos un factor de potencia igual a 0.87. Pero hay que notar que como estamos aquí con un Q negativo, nuevamente Q negativo es que el factor de potencia lo podemos decir que el factor de potencia es capacitivo o adelantado, ¿no? Y noten que el ángulo es negativo, ¿ya? Ángulo negativo. Entonces, factor de potencia total, porque lo estamos sacando de la potencia total, de la potencia compleja total que desarrollan estas tres impedancias en paralelo, 0.87 adelantado. Listo. Eso sería el problema.